Mis apreciados hermanos, hemos terminado ya la semana anterior el libro de los Hechos y fuimos impactados, espero que usted haya sido tan impactado como yo, al ver la fe de los primeros cristianos, y en especial en los últimos capítulos, la fe y la entrega a Cristo del apóstol Pablo. La palabra de Dios nos muestra, en el caso del libro de los Hechos, cómo fue la vida de otros que creyeron en el Señor, para que nosotros aprendamos de ellos y para que veamos lo que se puede lograr con una vida entregada a Él. Si nosotros podemos hacer memoria, volviendo atrás un poco la memoria de lo que fue nuestros años estudiando el libro de los Hechos, podemos decir que algo que caracterizaba a los primeros cristianos y a los apóstoles era su entrega al llamado de Dios de ser testigos de Él. Ellos comprendieron la grandeza del Evangelio y la comunicaron donde quiera que iban. Una de las partes del libro de los Hechos que más me impactó a mí fue cuando los creyentes de Jerusalén tuvieron que huir a otras ciudades y provincias por la persecución que hubo de parte de los judíos. Y me sorprende que ellos huyeron y tratando de entender un poco cuál fue el contexto, porque la palabra no nos da los detalles de cómo fue lo que ellos vivieron, tratando de entender lo que significa tener que abandonar su casa, sus posesiones, su trabajo, para proteger su vida. Algunas personas quizás con bebé, algunos con personas, hermanos de la tercera edad, otros enfermos, tuvieron que huir con rumbo desconocido, quizás sin tener un lugar seguro donde vivir, donde llegar a trabajar, tener que comenzar de nuevo en otro lugar desconocido sin saber dónde, pero en medio de toda esa tribulación e incertidumbre, ellos predicaban el Evangelio donde quiera que iban. Yo creo que la convicción que ellos tenían del valor y el poder del Evangelio les ayudó a sobrellevar esa tribulación. Yo me imagino cómo habrá sido para ellos tener que abandonar. Yo me imagino las personas que hoy día están migrando, ¿no? Y tienen que meterse por caminos, por selvas y caminar meses, ¿no es cierto? Así tuvieron que ir los cristianos, pero no por buscar un mejor rumbo económico, sino protegiendo sus vidas, pero donde quiera que iban, predicaban el Evangelio. Y eso es algo admirable. Eso es algo que nos debe llamar la atención, hermanos. Estos creyentes perdieron todo porque consideraron como un gran tesoro el Evangelio que ellos poseían. Hermanos, nuestro mayor tesoro que nosotros tenemos es el Evangelio. Es la verdad de Cristo. Es Cristo nuestro Señor, porque Él es el Evangelio. Lo que Él hizo, lo que Él nos da, el perdón, la salvación, ese es nuestro mayor tesoro, la mayor posesión que hemos podido llegar a tener, y no importa lo que podamos perder por ello. Esta verdad comprendía un hombre que vivió hace muchos años atrás, que participó de la el primer y único viaje del Titanic. ¿Se acuerda del Titanic, no? ¿Quién no conoce el Titanic? Sí conocemos la historia, ¿no? Y se han escrito historias, se han escrito y se han filmado historias de amor y tanta cosa, ¿no? Pero hubo una historia que no todos conocen. Y es que en ese viaje iba un predicador con su hija. Había sido invitado a dar unas conferencias a Estados Unidos, pero nunca llegó a predicar. Porque el barco, como sabemos la historia, ¿no? Chocó con un iceberg, quien rompió su casco y el barco se hundió. Como pudo, él puso a su hija en uno de los botes salvavidas. ¿Y sabe lo que comenzó a hacer él? Él comenzó a nadar y acercarse a las personas que estaban ahí, flotando quizás con algunos restos del barco, y a preguntarles a cada uno de ellos, en esa agua que congelaba, a cada uno le gritaba, ¡eres salvo! A personas que lo más probable es que en unos minutos iban a morir. Él, sufriendo el frío y la hipotermia del agua fría de ese lugar, les preguntaba a cada una de las personas que encontraba en el agua, ¿eres salvo? Y luego él les decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y después nadaba y encontraba otro.
y le decía, cree en el Señor Jesucristo. Finalmente, agotando sus fuerzas, el hombre también falleció, como todos los que estaban en el agua. Más tarde, en una iglesia, un hombre dio testimonio que estaba en el agua y escuchó el mensaje de este predicador, y eso le motivó a él a buscar a Dios. Afortunadamente, él logró salvarse, y él contó el testimonio de que él pudo conocer a este predicador, a ese hombre que en los últimos momentos de su vida lo que más se preocupó de que otros fueran salvos. Hermanos, esto es una historia real, esto no es mentira, esto es real. Y lo que la palabra nos dice de los primeros cristianos también es real. Es por eso que, orando al Señor, he considerado que una de las cosas que nosotros necesitamos aprender como iglesia es acerca de la importancia de alcanzar a otros para Cristo. La importancia de que nosotros comprendamos la necesidad que tiene la gente de saber cómo ser salvo. Que nosotros no nos quedemos simplemente tranquilos en una vida de pasividad, porque total nosotros ya somos salvos, ya tenemos a Cristo, y no pensemos en aquellos que se pierden. Porque también para que nosotros llegáramos a conocer a Cristo, hubo personas que pensaron en que nosotros también necesitamos saber de la salvación. Yo creo que nosotros cada uno podemos dar testimonio de personas que Dios usó, que se preocuparon por nosotros, que nos tomaron en cuenta y nos hablaron de Cristo o nos invitaron a escuchar la palabra. A lo mejor tuvieron que insistir muchas veces, a lo mejor nosotros les rechazamos o no entendíamos, pero no se dieron por vencidos. Lo mismo somos llamados nosotros a hacer. Es por eso que vamos a comenzar esta serie que se llama Una Iglesia Evangelizadora. Una iglesia evangelizadora, o una iglesia que evangeliza, una iglesia que predica. Yo quiero comenzar con esta pregunta. Esta pregunta es, ¿qué es evangelizar? Yo quiero que cada uno de ustedes piense ahí en su mente y trate de responder en su mente, ¿qué es evangelizar? Cuando hablamos de evangelizar, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos que tenemos que evangelizar a otros, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a hablar? Bueno, déjeme decirle que aquí yo tengo unas posibles respuestas que he podido encontrar a lo largo de mi caminar con muchos cristianos y he encontrado estas 1, 2, 3, 4 cosas equivocadas de lo que pensamos que es evangelizar. La primera es que muchas veces nosotros pensamos que evangelizar es guiar a las personas a que entiendan que existe un creador. He escuchado muchas veces al creyente decir, sí, dice, yo a todo el mundo le digo que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos creó y debemos buscarle. Bueno, pregunto, ¿eso es algo incorrecto o correcto? ¿Es verdad o mentira eso? Es verdad, pero ¿sabe qué? Eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Es cierto que es necesario que toda persona pueda reconocer que existe Dios, pero ¿sabe? Eso no es algo difícil. Porque Dios ha puesto la conciencia de Dios en cada una de las personas. Tanto es así que no hay cultura en el mundo que no reconozca a un Dios, aunque sea equivocado, aunque sea un Dios falso, aunque sea que ellos digan que ese Dios es una palmera, el sol o la tierra, la Pachamama, pero tienen esa necesidad, el mundo, cada ser humano tiene esa necesidad de reconocer a un Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo. Incluso aquellas personas que son escépticos a la existencia de Dios o la niegan rotundamente, tienen luchas en su interior y tienen que de alguna manera expresarlo, porque realmente aunque ellos no lo quieran reconocer, hay una lucha en su corazón que se resiste a creer esa verdad que en el subconsciente, que en lo más profundo de su ser está, que Dios existe. De modo que decirle a nuestros amigos y vecinos, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos creó, es algo bueno, pero eso no es evangelizar. Todavía la persona está perdida. Todavía la persona no sabe cómo obtener el perdón de sus pecados. Todavía le estamos dejando a las personas sin el conocimiento necesario para la salvación. El otro pensamiento equivocado es que evangelizar es guiar a las personas a que entienda que no se debe adorar a ídolos. Muchas veces nosotros conversamos con nuestros parientes, nosotros les decimos, no,
No es correcto arrodillarse ante una imagen y no es correcto tener al niño Dios y vestirlo y cambiarle de ropa como si fuera un juguete. Bueno, eso es verdad, eso es incorrecto, es verdad, la palabra lo niega, la palabra lo prohíbe, mejor dicho, la palabra prohíbe la idolatría, pero eso no es evangelizar. Porque por más que nosotros le expliquemos a la gente que María no es la mediadora, que María es muy importante, el Señor la salvó, pero no es la mediadora y que las imágenes no pueden hacer nada, es cierto, es bueno decirlo, pero déjeme decirlo, todavía la persona está sin saber cómo ser salva. Todavía la persona no sabe cómo obtener el perdón de sus pecados. De modo que eso evangelizar es algo más que eso. La tercera cosa es que muchos animan o piensan que evangelizar es decirle a otros que confíen en Dios para sus problemas. Y esto me hace acordar a unos parientes que yo tengo. Yo tenía un tío, bueno, lo tengo todavía, solo que está con el Señor, que yo lo quería mucho. Es un tío que es una admiración para mí. Es un hombre que, aparte de ser profesor, él también era pastor. Y se entregó de lleno al servicio y plantaron muchas iglesias. Y predicaba muy bien. Lastimosamente, los hermanos que trabajaban con él no predicaban muy bien. Y ellos comenzaron una iglesia cerca de donde yo vivía. Y aunque yo iba a otra congregación, a veces les acompañaba. Y lo sorprendente es que ellos comenzaron esta iglesia y mucha gente aceptaba al Señor. Mucha gente venía adelante para recibir a Cristo. Pero ¿cuál era el mensaje que ellos predicaban? Cristo te puede ayudar en el problema que está pasando. Ven y entrégate a Él, recíbele. Y sabe, ese es el evangelio que muchas veces se predica. A veces nosotros tenemos un familiar que está enfermo o que está pasando por adversidad y nosotros vamos y le decimos: confía en el Señor, ten fe en el Señor, búscale al Señor. Está bien, pero todavía la persona no sabe cómo se salva. Una vez que la persona encuentre la solución a su problema, ¿sabe lo que va a pasar? Va a seguir viviendo su vida igual, porque su corazón no ha sido transformado. Está bien, está muy bien que nosotros nos interesemos en las personas cuando están pasando adversidad, y es una práctica que debemos ejercitar. Interesémonos en las personas, familiares, conocidos, cuando están pasando por problemas, porque eso puede abrir la puerta que les podamos predicar el evangelio. Pero si nosotros solo le decimos a ellos que confíen en Dios para ese problema, todavía no estamos evangelizando. Todavía la persona no sabe cómo alcanzar el perdón de sus pecados. Hay una cuarta manera en la cual pensamos que es evangelizar, es que de alguna manera nosotros consigamos, ya sea explicándole, ya sea después de un sermón o después de ver una película cristiana, lograr que ellos acepten tomar una decisión repitiendo una oración con nosotros, donde nosotros le invitamos a que la persona le pida a Dios que entre en su corazón. Bueno, puede ser que esta práctica se haga después de una presentación del Evangelio, pero el lograr que una persona repita una oración no nos dice nada en cuanto a su salvación. Porque la palabra de Dios no dice que la salvación es por repetir una oración. Aunque estoy seguro que muchos de los que estamos aquí nos hemos convertido pidiéndole a Jesús que entre en nuestro corazón, pero aunque Dios haya usado eso, no significa que esa será la manera de evangelizar. Cualquier persona puede repetir una oración. Me acuerdo que contaban de un predicador en Perú que predicaba en la calle y lograba que cientos de personas se convirtieran. Era un misionero y cuando daba el reporte a los que le apoyaban decían: miles y miles de personas recibieron a Cristo. El otro día fui a la ciudad y prediqué y 100 personas estaban recibidas. ¿Sabe cuál era su manera de evangelizar? Él andaba con un papelito que tenía esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Ahora me arrepiento y quiero pedirte que entres en mi corazón y me salves. Y él iba con este papelito y entonces él se acercaba a la persona y decía: lea. Y la persona leía y entonces decía a esa persona: ya le pidió a Cristo que le salve. Entonces la persona se convirtió. Eres salvo. No, hermanos. El evangelismo no se trata de lograr que alguien repita una oración, es algo más. Es algo más profundo, es algo más verdadero. Pero hay una quinta que no puse aquí, si se me ocurrió en la mañana en Munalillo, y por eso no alcancé a añadirlo a la presentación. Es que muchas veces pensamos que evangelizar es hacer un programa. ¿Qué es evangelizar?
Bueno, cuando la iglesia sale los sábados en la mañana, nos ponemos traje y corbata, un poco más y nos ponemos sombrilla también, pero no nos ponemos sombrilla para que no nos confundan con otro tipo de personas. Y vamos puerta a puerta evangelizando. Es cierto, esa es una forma de evangelizar, pero no es la principal manera de evangelizar. Otra manera en que nosotros pensamos evangelizar, muy bien, es hacer un programa donde invitamos a la gente a escuchar el evangelio. Eso me hace acordar de la historia de un hombre de Estados Unidos que él pertenecía a una iglesia. Decía que él contaba que esta iglesia decidió para Navidad hacer una obra de teatro del nacimiento, la vida y la muerte y resurrección del Señor. Y dice que el primer año lo hicieron así entre los hermanos de la iglesia, no todos aficionados, ¿ya? Y dice que la obra resultó bien porque mucha gente vino, muchos familiares de los hermanos vinieron y aplaudieron, y el otro año decidieron hacerlo, pero invirtieron un poquito más de dinero. Y así pasaron los años y la iglesia comenzó a invertir mucho dinero. Ya no eran los hermanos de la iglesia los que actuaban, ahora contrataban actores profesionales, especialmente el que hacía el papel de Jesús. Aunque no era creyente, ellos lo contrataban para que participara en la obra y así la iglesia pudiera evangelizar. Incluso hasta pedían animales del zoológico, traían los burritos, las cabritas. Es que es Estados Unidos, ¿no? Aquí no hay que ir al zoológico, hay que ir a Molalillo nomás y traemos las borregos. Hay que pedirle a algún hermano de Benítez nomás y lo trae. No, pues esta historia con Estados Unidos, ¿no? Ahí tienen granjas, zoológico granjas, ¿no? Y dice que ese zoológico granja se quedó sin animales porque ellos traían los animales y eran animales adiestrados y era todo muy real. Incluso hasta pusieron a Jesús en unos cables para que ascendiera al cielo y se ocultara detrás del techo de la iglesia. Y así pasaron los años y esta obra llegó a ser muy popular, tanto que la gente hacía fila para ir a esta iglesia a ver esta representación. Y llegó un momento en que tanta gente quería ir que tuvieron que presentarle en horarios diferentes. Pero un día los ancianos se pusieron a analizar y se dieron cuenta. Al pasar muchos años analizando, se dieron cuenta que ni una persona se había convertido. Que las personas venían, disfrutaban del espectáculo, pero no lo tomaban en serio. Era un espectáculo solamente. Y ellos se pusieron a analizar. Si en vez de ser un espectáculo tan grande y gastamos tanto dinero, le animamos a que cada uno de los miembros de nuestra iglesia se sienta a tomar un café y hable de Cristo a otros, las personas que ganaríamos serían mucho más y se llenaría la iglesia. Y decidieron cortar con ese programa porque se dieron cuenta que evangelizar no se trata de programas. ¿Cuántos niños se convirtieron de la actividad que hicimos de las cajitas? ¿Cómo estuvo el lugar? Lleno, ¿no es cierto? Pero aquí no estuvo tan lleno. En Molalillo no se podía caminar. Uno no sabía si pisaba el suelo o alguien, porque estaba lleno de gente. Nadie se quedó, nadie. De todos los niños que vinieron en el Bato y en Molalillo y de todos los papás que vinieron, nadie. ¿No será que a lo mejor estamos evangelizando de manera equivocada? ¿No será que a lo mejor estamos evangelizando de una manera en que la gente no está entendiendo lo que es la salvación? ¿No será que a lo mejor Dios quiere? Y no es que no será, es que sí es. Hermanos, ¿por qué no volvemos a la Escritura? Y vemos qué es evangelizar. Y antes de continuar a lo que yo tenía preparado para decir, quiero decir lo siguiente. Lo que yo quiero que entendamos, hermanos, es que la gente se va a salvar cuando nosotros les prediquemos el Evangelio. ¿Cuántos? Me gustaría que me hagan caso, ¿no? ¿Cuántos? Levanten la mano. No todavía. Levanten la mano. ¿Quiénes llegaron a conocer al Señor porque alguna persona les invitó, alguna persona les animó, alguna persona les predicó o les enseñó? ¿Cuántos? ¿Ya? ¿Cuántos? Bajen la mano. ¿Cuántos conocieron al Señor porque escucharon un programa evangelístico en la radio? ¿Un programa de televisión? ¿Cuántos conocieron al Señor porque sus padres le llevaron a la iglesia? ¿Sí? Y algunos de ustedes no levantaron la mano. Entonces digo, ¿cómo conoció al Señor usted? No levantó la mano usted. Usted no levantó la mano, ¿no? ¿Cómo conoció al Señor usted? ¿Ya? Muy bien. Entonces, hermanos,
¿Qué usa Dios para alcanzar a otros con el Evangelio? ¿Qué usa Dios? Las personas. ¿Me comprende? Ya sea algún pariente, ya sea algún primo, algún vecino, compañero de trabajo, o ya sean los mismos papás. Mis papás me llevaron a Cristo. ¿Me comprende? Entonces, ¿pero qué le llevó a Cristo a mi papá? Su papá también, pero a mi abuelo lo llevó un amigo, un vecino. Y así, Dios quiere que su iglesia se movilice. Dios quiere que nosotros nos levantemos, nos saquemos el polvo y las arañas de tanto rato que hemos estado sentados, ya incluso pongamos aceite en las piernas para que de tanto atrofiado, tanto tiempo estar sentados, cómodos, y comencemos a predicar. No sé si han visto ustedes la película, ¿cómo se llama esa película donde sale el robot y el otro robot que se llama Eva le dice, el robotcito ese que va al espacio, ¿ya? Wall-E, ¿no es cierto? Wall-E. ¿Se acuerdan cómo era la gente? La gente había vivido tanto tiempo en el espacio que ya no tenía huesos. Prácticamente los huesos estaban separados porque estaban todo el tiempo recostados, ¿no es cierto? Tenían una pantalla que les decía, robot que les cortaban el pelo, robot que les alimentaban, y ellos estaban ya, y cuando paran la máquina, la nave espacial, la gente comienza a levantarse, ¿qué pasa? Les cuesta, porque sus músculos, sus huesos no estaban habituados al movimiento. Déjeme decirle algo. Cuando nosotros estamos en un estado de pasividad, cómodos, somos cristianos, hacemos lo correcto, adoramos a Dios, pero no estamos involucrados en predicar el Evangelio, no estamos en movimiento tratando de alcanzar a otros, créame que con el tiempo nos va a costar levantarnos, pero hay que hacerlo. Amén, hermanos. Yo quiero que entendamos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos una iglesia evangelizadora, porque Él lo dice, id y predicad el Evangelio, id y haced discípulos. Y piense por un momento, en qué maravilloso privilegio que usted pueda ser usado para que un alma se salve. Cuando yo era jovencito, tenía 16 años, entendí esta verdad. Yo prediqué mi primer sermón, ¿quién sabe dónde? Yo he contado eso. Yo prediqué mi primer sermón en una iglesia católica. A los 16 años, yo me convertí a los 12, ya quería servir al Señor, pero a los 16, yo empecé a tener un peso en mi corazón por la salvación de otros. Yo me acuerdo que yo pintaba, y yo tengo un cuadro ahí donde yo pinté y no sé dónde lo pusieron mis padres. Siempre quiero buscarlo cuando voy a ir a Chile y me lo voy a traer. Donde yo veía personas que se caían en un precipicio y algunas que estaban ahí a punto de caer. Pero había un puente hacia el otro lugar que era la cruz. Yo pinté ese cuadro con acrílico, pintaba al óleo y el acrílico también. Y entonces empecé a tener un peso en mi corazón y comencé a evangelizar. Y me acuerdo que yo empecé a evangelizar personas donde yo tenía 16 años y había una señora, ya como 50 años, una señora que era clienta de mi papá, porque mi papá tenía una imprenta, y comencé a evangelizarle, y comencé a visitar su casa, estaba el esposo, su hijo pequeño, y él les predicaba el Evangelio. Y una vez, predicándole el Evangelio, muere la mamá de ella. Y la mamá había sido una profesora conocida del lugar, era una ciudad pequeña, como Ceballos. Y entonces yo le fui a acompañar al velorio. Y antes de llegar al velorio, en esa iglesia católica, ella me dice, Claudio, yo quiero que tú prediques el Evangelio. Amén. Entonces yo me pondré un sermón. Y cuando en pleno velorio, ella se para aquí y dice, gracias por venir a acompañar. Y estaba hablando que habían profesores, habían directores de colegio, un montón de gente, ¿me comprende? Dice, yo ahora, sin que yo le dijera, yo confío que Cristo murió por mí para salvarme. Y ahora quiero invitar a mi hermano Claudio que te salve. Y yo pasé, y aquí estaba el altar donde hacen la misa, aquí estaba el féretro, y aquí estaba el púlpito donde se lee el Evangelio, ¿no? Ahí me paré y prediqué mi primer sermón. ¿Qué es lo que me movió a eso? Es que yo no pude estar tranquilo sabiendo que habían personas que no eran salvos. ¿Pero qué pasó? Con el tiempo Dios me llamó a ser misionero y yo salía a predicar en las calles, pero después me llamó al trabajo pastoral. Y en el trabajo pastoral uno se concentra más en los creyentes. ¿Me comprende? Pero Dios ha tocado mi corazón
y me dice que tengo que volver a esos tiempos primeros donde yo evangelizaba un montón. Y yo quiero animarles, hermanos, quiero animarles a que comprendamos algo. Nosotros tenemos que pensar en otros. Tenemos que salir de la comodidad, amén, hermanos, y tenemos que predicar el Evangelio. Entonces, lo que yo quiero preguntarles ahora es, si bien nosotros hemos visto que estas son cosas equivocadas que nosotros pensamos que es evangelismo, ¿no es cierto? Evangelizar no es guiar a las personas a que crean en la existencia de Dios. Evangelizar no es guiar a las personas a que entiendan que no se debe adorar a ídolos. Evangelizar no es hacer que la gente confíe en Dios para sus problemas. Evangelizar no es hacer que las personas repitan una oración. Entonces la pregunta es, ¿qué dice la palabra acerca de qué es evangelizar? Entonces yo quiero invitarle a que leamos algunos textos de la Escritura, ¿ya? El primer texto se encuentra en Mateo 16, 26, pero vamos a leer un poquito antes. Yo me voy a ir a mi Biblia aquí, usted lo tiene en la pantalla, pero quiero invitarles a Mateo 16, versículo 21, dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Versículo 22 dice: Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces detengámonos aquí. Aquí el Señor le está diciendo a los discípulos: es necesario que yo muera, que yo sea entregado en manos de los hombres y muera. Pero ojo, también les dijo que iba a resucitar. Eso como que no lo tomaban en cuenta, ¿no? Y entonces Pedro se preocupa, realmente él se preocupa por el Señor. Pero el Señor le reprende duramente a Pedro, tanto que le dice Satanás. Hermano, si yo a veces por solo decir, hermano, no estoy de acuerdo contigo, se enoja la gente conmigo. ¿Sí? Pero si le digo, usted es Satanás, se me van más personas de la iglesia. ¿Ya? Entonces el Señor le dice a Pedro: Satanás, Satanás. ¿Por qué le llama así? Porque Pedro no entendía que si el Señor no moría por nosotros, nosotros no podíamos ser salvos. Pedro no entendía que el Señor debía hacer la voluntad del Padre, debía morir por nosotros, era necesario. Y entonces él hace aquí un llamado a la gente relacionándolo con su muerte. Está diciendo el Señor: yo debo morir, pero voy a resucitar. Y entonces versículo 24 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Está diciendo, mira, y ahí entendemos lo que es tomar la cruz, ¿no? Por favor, quítese esa idea de que, tomar la cruz es ese hijo rebelde que tengo en la casa, mi cruz. Ese pariente enfermo, discapacitado que tengo en la casa, mi cruz. No, el Señor dice: voy a morir. ¿Y cuál es la forma en que voy a morir? En una cruz. Si tú quieres seguirme, tienes que tomar tu cruz, ¿sí? También tienes que estar dispuesto a morir. Entonces, mira lo que está diciendo el Señor. El Señor dice que Él va a morir y va a resucitar, y que si nosotros queremos seguirle, también tenemos que estar dispuestos a morir. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es esto? A ver, aquí esto está medio raro, ¿no? ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí? No es que la salvación es solo por gracia, no es que la salvación no es por obras. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Y entonces el Señor comienza a decir: ¿por qué es necesario que esté dispuesto a morir por Cristo? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa del Señor la hallará. Y entonces está diciendo: porque ¿qué aprovechará el hombre, versículo 26, si ganar el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno según sus obras. Entonces está diciendo, mira, lo que yo estoy diciendo, dice el Señor, es que tú estés dispuesto a dejarlo todo por considerarme a mí como lo más importante. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la salvación. ¿Me doy a entender? Pongámoslo de otra manera. Si usted sabe que al morir va a morir para siempre, sin nunca más poder despertar, y que va a ser castigado por sus pecados, y de repente encuentra, no sé, digamos que no es el Señor, digamos que es un
digámoslo de esta manera, estoy tratando de elaborar una ilustración y soy deficiente yo con las ilustraciones. Encuentra una planta que al comerla usted puede salvar su alma del infierno, pero está en una alta montaña y hay riesgos de que después de tomar esa planta usted ya no pueda bajar y tenga que morir congelado ahí. Decida, o no sube a tomar la planta y muere para siempre aquí y va al infierno, o vaya y obtiene la salvación, pero muere con la salvación. ¿Qué es más importante? Subir, obtener la salvación y morir. En otras palabras, eso es lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo, mira, si tú cuidas tu vida y no quieres perder tu vida, si tu vida es importante y es más importante que buscar la salvación, entonces vas a darte cuenta que al fin vas a perder tu vida para siempre. Pero si tú estás dispuesto a considerar a Cristo, que Él murió y resucitó para darte salvación y que solo Él te puede salvar, tan importante, si Él realmente es importante, tú vas a estar dispuesto a dar la vida por Él, porque Él te da la salvación. ¿Me comprenden? Y entonces comienza a decir, ¿qué provecho tiene el hombre? Gracias, hermana, por la agüita. Si ganare todo el mundo. ¿Qué provecho tiene el hombre si pudiera vivir bien y tranquilo en este mundo y pudiera tener todo, pero al fin va a perder su alma? ¿Pero al fin va a morir para siempre? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo es que la necesidad más importante que el hombre tiene es la salvación del alma. Entonces, evangelismo tiene que ver con alcanzar a las personas para que comprendan cómo solucionar la necesidad más grande que tienen, que es la salvación, el perdón de sus pecados. Esto es algo importante, hermanos. Aquí el Señor usa la palabra fuerte, perder su alma. Y este término, perder el alma, quiere decir que tú ya no vas a poder vivir. Y la condenación eterna, ¿sabe lo que es? Es morir para siempre. Es morir para siempre. ¿Todos los seres humanos mueren o no? Sí, ¿no? ¿Usted conoció a alguien que no haya muerto? Unos 300, 400 años quizás tenga. Todos mueren, ¿no? Pero la diferencia es que los que confían en Cristo volverán a vivir. Los otros no. Los otros no volverán a vivir nunca más. Y es algo terrible. Pensemos en esto. Es algo terrible morir para siempre. Nunca más volver a ver la vida. Nunca más volver a amar. Nunca más volver a sentir, nunca más volver a experimentar amor, no ver lo que va a ser ese cielo nuevo y tierra nueva, perdérselo, no saber lo que es la gracia de Dios, nunca, jamás experimentar lo que es la misericordia y el cuidado amoroso de Dios. Es algo terrible. Esa es la necesidad de las personas. No estamos aquí para que confíen en Dios por los problemas que igual tarde o temprano van a volver a tener. Estamos aquí para que la gente no se pierda por la eternidad. Cuando hablamos de evangelizar, hablamos de que nosotros tenemos que preocuparnos de que gente se salve de la muerte eterna, de la condenación. ¿Me doy a entender? Vamos a otro versículo de la palabra que está en Romanos 1:16. Y aquí tenemos un texto maravilloso. Yo quiero que por favor lo analicemos muy bien, con tranquilidad. ¿Estamos aquí disfrutando la palabra o no? Pero ojo, la palabra nos desafía, la palabra nos confronta, la palabra saca a la luz los ídolos que hay en nuestro corazón y tenemos que estar dispuestos a reconocerlos. El apóstol Pablo en el versículo 13 dice, de Romanos 1, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, Pablo está escribiendo a los creyentes de Roma, pero él está diciendo que quiere ir a Roma a predicar el evangelio. Él quiere ir a Roma a predicar a los sabios y a los que no son sabios, a los judíos y a los griegos, a todos. ¿Por qué él quiere predicar el evangelio? ¿Por qué él quiere ir allá? ¿Sabe por qué? Versículo 16. ¿Qué dice todos juntos?
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero que nos centremos en el versículo 16. Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio. Y ojo, Pablo sí sabía lo que era sentir vergüenza del Evangelio. Pablo estaba encadenado por el Evangelio. Pablo estaba en un calabozo por el Evangelio. Pablo sufrió las cárceles. Pablo fue azotado muchas veces. Pablo fue desnudado y azotado públicamente. Pablo fue humillado por el Evangelio. Pablo sabía lo que era avergonzarse del Evangelio, pero él dice que él no se avergüenza, que él está dispuesto a padecer, él está dispuesto a proclamar, él no quiere esconder el mensaje del Evangelio. Para él el Evangelio no es algo de lo cual uno deba sentir temor, miedo, vergüenza. ¿Por qué? Porque él entiende la magnitud del Evangelio, él entiende la grandeza y el alcance del Evangelio. ¿Cuál es la grandeza? ¿Cuál es el alcance del Evangelio? Lo que dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para sanidad. ¿Dice eso? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí Pablo está diciendo que el Evangelio es poderoso para salvar. Cuando nosotros hablamos del poder de Dios, generalmente no lo relacionamos con la salvación. Nosotros decimos, bueno, el poder de Dios para sanar, el poder de Dios para resucitar, el poder de Dios para liberar demonios, pero para salvar, sí, para salvar. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio es lo único que puede hacer algo que nadie más puede hacer: cambiar el corazón. ¿Sabe? Usted puede cambiar su cuerpo, y de hecho hay personas que modifican su cuerpo, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Hay gente que se cambia de sexo, hay otros que se ponen labios más gruesos, hay otros que se sacan y se ponen partes, ¿no? Se quitan algunas cosas que sobran y se modifican su cuerpo. Pero la pregunta es, ¿qué puede modificar nuestro corazón? ¿Qué puede modificar el alma? ¿Quién puede cambiar mi naturaleza? ¿Me comprende? Entonces, miren, el Evangelio es algo imposible para nosotros. Por eso que a veces nos cuesta, porque nosotros pensamos que se trata de nosotros. Y a veces decimos, no, esta persona le he predicado tantas veces, nunca se va a convertir. Hermanos, no es lo que hacemos nosotros, es lo que hace el Evangelio. El Evangelio es poderoso para salvar. ¿Y qué significa salvar a alguien? Bueno, significa que Dios le perdona y no va al infierno, pero también significa que Dios cambia su corazón. Y no solamente eso, cambia su naturaleza, ¿me comprende? Cambia toda su esencia. Eso es lo que hace Dios. Es poder de Dios para salvación. Porque lo más importante que necesita la gente es, ¿qué cosa? La salvación. ¿Qué dice la primera clase del discipulado de la verdad de la salvación? ¿Qué es lo más importante que necesitamos recibir de Dios? ¿Qué es lo más importante? La salvación. Pero eso no es algo que solamente deben entenderlo la gente, es algo que debemos entenderlo primero nosotros. ¿Sabe por qué? Nosotros, los que ya creemos en el Señor, somos los que debemos entender esa verdad primero para poder explicarse a la gente, porque la gente no entiende esa necesidad. Pero aquí está, para poder hacer eso debemos del Evangelio. Y el Evangelio es en sí mismo poderoso para salvar. Entonces yo quiero que pensemos en esto. Evangelizar no se trata simplemente de guiarle a la persona para que confíe en asuntos terrenales que tarde o temprano igual va a perder. Igual, ya, está bien. Si hay alguien con problema matrimonial, ayudémosle. Animémosle a que busque al Señor, pero déjeme decirle algo: cuando muera esa persona, ya no va a necesitar el matrimonio. Está bien, hay una persona que está con deudas, o hay una persona que está enferma, le animamos a que confíe en Dios, listo. Pero igual cuando muera, va a perder su salud, va a perder su dinero. Pero hay algo que va a perdurar después de la muerte, y es el alma, esa necesidad. El punto es aquí: todo lo vamos a perder, pero que no perdamos el alma. La gente lo va a perder todo, y no vamos a poder hacer nada. La gente tarde o temprano va a perder su matrimonio cuando mueran.
o por alguna otra razón, tarde o temprano va a perder la salud. Pero podemos hacer que no pierdan lo más importante, que es el alma. Entonces, cuando hablamos de evangelizar, hermanos, escúchenme, no estamos hablando simplemente de hablarles a ellos de otro punto de vista político, ¿no? No, yo quiero ir a la gente a convencerle de, no sé, de que tal partido es el correcto. No, esto no se trata de hablar de un punto diferente, no. Es que yo escucho hermanos que dicen, no, a mi esposo no, que no le gusta el evangelio, no le gusta. Claro que no le va a gustar si está perdido, pues. Es que no estamos hablando de decirle, mire, ¿usted consideraría aceptar la fe cristiana? No hay problema, no, si no quiere nada, no se preocupe. No, estamos hablando de la salvación de su alma, estamos hablando de que las personas están perdidos y que van a morir por la eternidad. Y que nosotros tenemos que ir a mostrarles cómo ser salvos. ¿Me comprende? Entonces, ¿cuál es el punto? Evangelizar tiene que ver con la salvación de las personas. Tiene que ver con guiar a las personas para que ellos entiendan cómo ser salvos. Entendiendo esto, entonces, ¿cuál es el propósito del evangelismo? ¿Qué es lo que se busca al predicar el evangelio? Y entonces vamos aquí a Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 15. Esta es una predicación expositiva de varios textos. Por si acaso, Predicación expositiva no es solamente predicar de un párrafo, es exponer lo que la palabra dice, sea un párrafo o sean muchos versículos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos al Señor, después de que fue bautizado y cuando comienza su ministerio. Y aquí tenemos algo maravilloso. ¿Sabe por qué? Me encanta este versículo. ¿Sabe por qué? Porque nos dice lo sencillo que es evangelizar. Miren lo que dice este texto, dice la palabra en Marcos 1, 14 al 15. Después de que Juan fue encarcelado, es decir, cuando ya Juan termina su ministerio, mire, interesante, ¿no? Dios envía al profeta Juan para que prepare el camino, y cuando el profeta Juan termina su ministerio, porque ya es encarcelado y después va a ser decapitado, ahí el Señor comienza el suyo. ¿Ya? Entonces, cuando Juan fue encarcelado, dice que el Señor Jesucristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? ¿Qué está haciendo? Evangelizando. ¿Qué está haciendo el Señor? Evangelizando, porque está predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Buenas noticias. La buena noticia de que el reino de Dios ha llegado. Es que podemos salir de este reino de las tinieblas que nos tiene atrapados de pecado, de muerte, de condenación, y Dios viene a establecer el reino. ¿Y qué hay que hacer para entrar al reino? Dos cosas: arrepentirse y creer en el evangelio. Entonces el Señor dice, predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es lo que el Señor predica? Que la gente se arrepienta, reconozca su pecado. ¿Y qué más debe hacer? Creer en el evangelio, creer en la buena noticia de que Cristo puede salvar, de que Cristo es el Hijo de Dios. Pregunto, ¿eso es algo muy difícil de hacer? ¿Es un mensaje complicado? Es como explicar, usted cuando predica el evangelio no está hablando de física cuántica. ¿Sí conoce la física cuántica? A mí me encanta la física cuántica, pero no entiendo nada. Me encanta lo de los hoyos negros. ¿Esa es la física cuántica? ¿No estoy mal? ¿Física cuántica esa o es...? ¿Sí? ¿Física cuántica? Física cuántica es que un punto está en varios puntos. Dios puede estar en varios puntos. ¿Ven qué es complicado la física cuántica? Gracias. Ya, usted no está hablando de física cuántica. ¿Me comprende? Usted está hablando de un mensaje sencillo. ¿Sabes qué? Cristo puede perdonar tus pecados. Él vino a salvarnos. Es el Hijo de Dios. Arrepiéntete y cree. Es hablar de una persona. Es llamar al arrepentimiento. Es llamar a la fe. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué queremos lograr al evangelizar? Que la gente pueda experimentar un arrepentimiento y llegar a tener una verdadera fe en Jesucristo. Ese es el punto. Su propósito al evangelizar no es que la gente entienda todas las doctrinas de la Biblia. Eso lo hace el Señor.
Eso lo hacemos también nosotros a medida que discipulamos, compartimos la palabra con otros. Pero evangelizar no es eso. Evangelizar no es que la persona ya de ahora en adelante confíe en Dios para su problema. No, estamos predicando el evangelio para que Dios obre y la gente pueda darse cuenta de su pecado y pueda darse cuenta lo maravilloso que es la gracia de Dios en Cristo. No es algo complicado. Es por eso que yo tengo aquí una definición. Y podemos decir, ¿qué es evangelizar? Podemos tener si podemos repetir todos juntos esta definición, que es como la que tiene allá, pero la modifiqué. Esta es la mía. Dice, evangelizar, todos juntos. Evangelizar es enseñar la buena noticia de salvación con el propósito de que las personas experimenten un verdadero arrepentimiento y desarrollen una auténtica fe en el Señor Jesucristo. ¿No? Otra vez, una vez más, a ver, más fuerte. Evangelizar es enseñar las buenas noticias de salvación con el propósito de que las personas experimenten un verdadero arrepentimiento y desarrollen una auténtica fe en el Señor Jesucristo. Esta definición tiene varias partes. Primero, evangelizar es enseñar. ¿Y por qué uso la palabra enseñar? Porque no se trata de convencer. Nosotros no convencemos, nosotros no convertimos, nosotros enseñamos. ¿Y qué es lo que es enseñar? Es mostrar. A mí me encanta aquí en Ecuador que se utiliza esta palabra enseñar de una manera diferente en Chile. En Chile enseñar solo es cuando un profesor o alguien te enseña la palabra, pero aquí es cuando dicen, oye, me compré un celular, a ver, enséñame tu celular. ¿Y qué te lo dice? Mira, el celular es un aparato que está conectado a una red. Usted no está enseñando lo que es el celular. Usted le está mostrando y dice, ahí está el celular. Aquí está el botón encendido y mira la cámara cómo es. ¿Qué está haciendo cuando usted enseña su celular? Está mostrando. ¿Y qué es lo que es predicar el evangelio? Es mostrar, es exponer, es decir, mira, este es Cristo. Esta es la salvación, este es el camino para ser salvo. ¿Me comprende? Es enseñar. Pero también ese enseñar implica un trabajo. Como vamos a ver algunos domingos más adelante, predicar el evangelio no es solamente reunirte con una persona, explicarle un mensaje que te has aprendido de memoria y listo. Eso es una forma de evangelizar y muy buena. Evangelizar es un trabajo. Es tomar tiempo para explicar las veces que Dios me guíe hasta que la persona entienda. Mire, es como, por ejemplo, aquí los que somos padres de niños pequeños. Sí, aquí vemos algunos pocos padres de niños pequeños, ¿no? Sí, ¿no? Sí, vemos varios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para que nuestros hijos entiendan que deben cepillarse los dientes todos los días? Bueno, primero nosotros debemos cepillar los dientes todos los días, ¿no? Porque si nosotros no lo hacemos, nuestros hijos no lo van a hacer. Ya. Digamos que yo tomo a mi hija Yuri, la menor, y le digo, Yuri, ven para acá. Párate, ponte la mano en el corazón. Repite conmigo. Ya, voy a repetir contigo. Prometo, desde ahora en adelante, cepillarme los dientes todos los días. Cepillarme los dientes todos los días. Amén. Ya, ¿usted cree que por eso la niña se va a cepillar los dientes todos los días? ¿Qué tengo que hacer para que mi hija se cepille los dientes todos los días? Voy, la siento y le digo, mira hija, por esta razón hay que cepillarse los dientes, ¿no es cierto? Y le puedo mostrar incluso un dibujo de internet, ¿no? Y le muestro, mira las caras y lo que tú dices, ¿no es cierto? Ya, ¿usted cree que por esa clase que le di mañana se va a cepillar los dientes todos los días? Bueno, ya eso no avance. No, pero ¿sabe qué sí? Lo que hice de explicarle está bien. Yo tengo que hacerlo hoy, tengo que hacerlo mañana, tengo que hacerlo pasado. ¿Sabe cuándo voy a dejar de hacerlo? Cuando ella se cepille los dientes todos los días. ¿Pero qué tuve que hacer para que ella se cepille los dientes todos los días? Tuve que enseñarle muchas veces hasta que ella entendió, hasta que se formó una convicción en ella. Cuando nosotros vemos el evangelismo, tenemos la tendencia a verlo como el evangelismo se hace en el día de hoy. Solamente como una presentación, como la presentación que hicimos con las cajitas, ¿se acuerdan? Yo prediqué el evangelio con los visuales, los puse en la pantalla y todo. Sí, eso es predicar el evangelio, pero ¿sabe qué? Esa gente no vino hoy y no sigue viniendo. ¿Sabe por qué? Porque ellos necesitan seguir escuchando el evangelio. Ellos necesitan seguir escuchando el evangelio. Ellos necesitan que la palabra siga siendo sembrada en ellos. Ellos necesitan seguir escuchando porque Dios va obrando en la medida que van escuchando y ahí un día experimentarán una verdadera arrepentimiento y fe. ¿Me comprende? Entonces, evangelizar no es simplemente dar una presentación. Evangelizar es un trabajo en los cuales nos reunimos con una persona y comenzamos a enseñarle.
en los cuales le invitamos, le animamos, le enseñamos, le compartimos, oramos por ella, pero una y otra vez. A ver, ¿cuántos de ustedes se convirtieron y creyeron en el Señor a la primera vez que le predicaron el Evangelio? ¿Y cuántos de ustedes llegaron a entender el Evangelio después de muchas veces? ¿Sí? Por lo menos yo. Yo conocí a un joven, el joven que me discipuló a mí, a ese le predicaron en la escuela y ese día se convirtió y creyó en el Señor. Pero ese es uno de muchos casos, ¿me comprenden? De muy pocos casos, o sea, es algo excepcional. Pero la mayoría nos damos cuenta que Dios usa la enseñanza una y otra vez, ¿me comprende? ¿Sí o no? Entonces, la segunda cosa es que enseñamos la buena noticia de salvación. Y la buena noticia de salvación son el mensaje de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo a los corintios: os declaro el evangelio que les prediqué, en el cual si permanecen firmes son salvos, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y se apareció a mucha gente y después se apareció a mí. El mensaje del evangelio es hablar de la persona y la obra de Cristo. Entonces nosotros enseñamos acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca de lo que Dios dice, con el propósito, es decir, nosotros buscamos un propósito claro, nosotros esperamos ver un resultado. Mire, el predicar el evangelio es que usted siembra buscando un resultado. Si tú siembras una semilla de papa, ¿qué vas a tener? ¿Qué vas a esperar? ¿Qué fruto vas a esperar? Papa, ¿no es cierto? No vas a esperar sandía. Si tú siembras el evangelio, ¿qué es lo que estás esperando? Tienes que esperar algo. Si tú lo que tú esperas al evangelizar es que simplemente una persona repita una oración, eso no vamos a conseguir. Yo tengo un amigo que yo quiero mucho y le amo, y es un hermano que con él hemos evangelizado a mucha gente, pero le cuesta entender esto, y él siempre dice: no, le prediqué a tal persona, dice, pero le hice entregar al Señor. O sea, él se pone contento y cree que su misión está cumplida cuando él logra que la persona repita con él la oración. Yo le digo: no, hermano, no tienes que esperar solo eso, tú esperas que la persona se arrepienta, tú esperas un cambio de vida, tú esperas que la persona crea y siga al Señor. Por lo tanto, por más que la persona haya hecho una oración contigo, tú sigues predicándole hasta que tú veas eso que estás esperando. ¿Y qué es eso que estamos esperando? Número 4, que las personas experimenten un verdadero arrepentimiento. Es decir, nosotros tenemos que predicar el evangelio, pero predicar esperando que Dios obre. No simplemente ya prediqué el evangelio, estoy contento. No, Señor, yo quiero ver resultados, yo quiero ver tu obra, eso es lo que yo le he pedido al Señor. Yo le digo: Señor, en el libro de los Hechos, yo veo personas que se convirtieron y que cuando se convirtieron lo dejaron todo por ti. Señor, eso quiero ver yo, esas conversiones quiero ver yo. Cuando yo veo los evangelios, veo una mujer que era una mujer de una mala vida, pero cuando ella se convirtió fue y derramó un perfume caro a los pies del Señor y lloró al Señor y secó al Señor con sus lágrimas y estuvo ahí acompañando al Señor cuando Él murió y le siguió al Señor. Esas conversiones quiero ver. ¿Me entiende? Entonces el evangelio es poderoso y nosotros debemos predicarlo esperando ver que Dios obre. Primeramente, arrepentimiento. Tenemos que esperar que Dios obre en la persona, en aquellas personas a las cuales le queremos predicar, que le estamos predicando, que esa persona experimente el arrepentimiento, que se dé cuenta que su vida está mal, que quiera una vida nueva. En quinto lugar, que desarrolle una auténtica fe en el Señor. No solo que sí, yo creo en el Señor, ya, muy bien, sino que realmente ame al Señor, que le siga, que tenga esa verdadera fe, esa fe con una entrega total. Y eso es lo que yo espero ver aquí en la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos esperar cuando predicamos el evangelio. Entonces, evangelizar, ¿qué es? Enseñar las buenas noticias de salvación con el propósito de que las personas experimenten un verdadero arrepentimiento y desarrollen una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Pensando en esto, yo quiero hacer la siguiente pregunta. Y la pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. Mire, en primer lugar, ¿has comprendido que la gran necesidad que todas las personas tienen es la salvación? Yo quiero hacerte una pregunta. Piensa en tus familiares que no son creyentes. No estoy diciendo si son o no católicos o evangélicos. No importa si ellos dicen que son evangélicos. Piensa en aquellas personas que no importa que digan que son creyentes, no están buscando al Señor, no están adorándolo, no están sirviéndole, no quieren aprender la palabra. Entonces, si no están dando los frutos, considéralos como personas que no son creyentes. No importa que digan que son creyentes.
¿Tú quieres ver? Tú quieres ver que realmente haya los frutos de una conversión. Y si no los hay, entonces habrá problema. Piensa en tus familiares que no conocen a Dios, que no siguen a Cristo. Piensa en tus hijos que no conocen a Cristo. Piensa en a lo mejor alguien tendrá algún cónyuge, su cónyuge que no conoce a Cristo. Familiares, vecinos, compañeros de trabajo. ¿Cuál es la mayor necesidad de ellos? ¿Cuál es lo más importante que ellos necesitan? ¿Has pensado que la mayor necesidad de ellos es la salvación? ¿Has pensado que ellos están perdidos? ¿Has pensado que si ellos mueren, van a morir para siempre y van a pasar la eternidad sin Dios? Y la segunda pregunta es, y pensando en eso es, ¿qué estamos haciendo para que otras personas lleguen a saber cómo ser salvos? ¿Qué estás haciendo para que otros lleguen a ser salvos? Ya, tú te lamentas porque tu familia no conoce al Señor. Bueno, ¿y qué estás haciendo para que conozcan al Señor? ¿Estás orando por ellos? ¿Pero estás orando como Ana, que derramaba su corazón? Ana derramó su corazón por ese hijo que no tenía. Tú derrama tu corazón por esos hijos que no conocen al Señor. Tú derrama tu corazón por ese padre, esa madre que no conoce al Señor. Derrama tu corazón y llora delante de Dios por la salvación de aquellos que se pierden. Llórale al Señor. Empieza orando por ellos. Empieza presentando a esas personas. Señor, yo no les puedo salvar, yo no les puedo convencer, pero tu evangelio es poderoso y tú eres poderoso. Prepara su corazón. Haz que ellos tengan hambre de la verdad. Haz que ellos escuchen el evangelio. ¿Estás dando tiempo para predicarles? ¿Sabe? Algo tan sencillo como decirle... Ayer estaba escuchando, fui a una capacitación en Quito ayer, que era de otro tema, pero el predicador dijo, predicar el evangelio es tan sencillo como pedir permiso, dice. ¿Sabe cómo se predica el evangelio? Pidiendo permiso. Vecino, ¿cómo le va? ¿Usted me daría unos minutos para hablarle de algo importante? ¿Sabe? Esa es la forma en que evangelizo con mi hermano Medardo de Benítez. Con él hemos evangelizado casi todo Benítez. ¿Y sabe qué? Mucha gente se ha convertido. Ahorita se convirtió un señor. Nosotros hacemos la reunión los días martes. Yo no voy todo el tiempo, le voy a ayudar nomás, solo a colaborar cada cuando puedo. Y fuimos a ver una señora que está interesada en escuchar la palabra. ¿Y sabe lo que nos dijo la señora? Le fuimos a ver arriba, en ese cerro grande. Me dice, ¿sabe qué? Mi hermano, dice, el hermano de ella tuvo un accidente y quedó sin poder caminar, sin poder caminar. ¿Por qué no vamos a ver a mi hermano? Dice, para que él escuche la palabra. Y ella le llamó al hermano por teléfono y él dijo, vengan, dice. Y fuimos, llevé el ukelele, le cantamos y le predicamos el evangelio. Después Medardito siguió yendo, yo no podía ir por algunos martes, y siguieron yendo. Y me manda un audio el otro día de él, dando gracias por darle a conocer la palabra, quiere seguir aprendiendo. Yo no sé si el hombre se convirtió, pero el hombre quiere saber más. Y todo comenzó con pedir permiso si podíamos explicar la palabra. Medardito tenía una mujer, una señora que le había enseñado a coser a su hija. La señora se llamaba María, creo, no me acuerdo. Y Medardito, vamos a visitarle. Y entonces fuimos. Señora María, dice, ¿no daría? Medardito siempre es eso. ¿No daría? Estoy aquí con el pastor Claudio, dice, ¿no daría unos 5 minutos para hablar la palabra? Pase. Y comenzamos a predicar a la señora. La señora estaba enferma de cáncer. Yo le conté la otra vez, ¿no? Estaba enferma de cáncer. Comenzamos martes. Fuimos martes, le hablamos. ¿Le gustaría, dice Medardito, que vengamos todos los martes? Sí, de ella nomás. Ella no entendía la grandeza de esto, ¿no? Pero tuvo la discusión. Y empezamos a ir martes tras martes. ¿Sabe que la señora sacaba su Biblia rojita, esa Biblia católica? Y contenta leía la palabra con nosotros. Cuando llegaba nos esperaba contenta. Y cuando le escuchaba hablar, aunque ella no repitió una oración, nada, usted le escuchaba hablar, ella hablaba del Señor Jesucristo. Ella decía que creía en Él. Y falleció. Y bueno, la hija trabajaba con el cura, así que le hicieron todos los católicos, pero eso no importa, nosotros vamos tranquilos, porque ella murió creyendo en el Señor. Pedir permiso. ¿Qué estamos haciendo para que otros conozcan a Cristo? Ay, que yo no sé cómo explicar. No expliques. Pídele permiso a tu familiar, a tu vecino, para leerle la palabra y léele el Evangelio. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cualquiera. Escoge una parte del Evangelio donde se muestra el Señor perdonando, cuando el Señor perdona a la mujer adúltera, y muéstrale, y léele, y dile, mira, el Señor perdona los pecados. Él es el Hijo de Dios. Algo tan sencillo. Si quieres que otros confíen en Cristo, háblales de Cristo. La tercera pregunta es,
¿Y tú ya has alcanzado salvación? De los que están aquí presentes, ¿estás seguro que tú ya eres salvo? ¿Estás seguro que tú realmente te has convertido a Dios? Mira, estamos contentos de que todos estemos aquí, pero la pregunta es, ¿realmente ha habido un momento en que te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Cristo y te has entregado a Él? Yo quiero hoy día invitarles a todos ustedes, quiero hacerles una invitación, voy a hacer un llamado, pero no a pasar al frente, voy a hacerles un desafío de oración. Lo primero que yo quiero que hagamos es que hagamos lo siguiente, quiero hacerles un desafío de oración. Este desafío consiste en dos cosas. Primero, desde hoy, comienza a hacer una lista, hoy día. Quiero desafiarte que hagas esto. Haz una lista de todas las personas con las cuales tú te relacionas, que no son salvos, que no están siguiendo a Cristo. Incluido personas que en un momento fueron cristianos, pero hoy día no están siguiendo al Señor. Igual, ponlo en la lista igual. Porque mientras no estés siguiendo al Señor, nada te dice si es un verdadero creyente o no. ¿Me comprende? Ponlo en la lista y comienza a hablar por ellos todos los días. Todos los días ora por ellos. Todos los días date un momento para orar por nombre, por cada uno de esos compañeros de trabajo, compañeros de universidad, hermanos, conocidos, parientes, padres, hijos. Y preséntalos al Señor. Dile: Señor, te presento a estas personas que se van a perder si tú no haces nada en ellos. Te presento, por favor, ten misericordia de mi hijo. Yo lo digo de verdad, esa es la forma en que yo he orado por mis hijas. Te presento a mi suegro, te presento a mi madre, te presento a mi hermana, a mi hermano. Están perdidos. Yo no sé cómo conversarles, yo no sé cómo ellos pueden llegar a conocer a Cristo. No hay poder en mí, pero tú eres poderoso y tu evangelio es poderoso. Sálvales, ten misericordia de ellos. Llora, presenta a esas personas a Dios. Ellos necesitan ser salvos, involúcrate. Preséntalo delante del Señor todos los días, ora y ora y ora. Han habido padres que han estado orando toda una vida por la conversión de sus hijos. Y ha sido maravilloso ver que incluso algunos padres han muerto sin ver la salvación de sus hijos, pero cuando ellos mueren, sus hijos se convierten. He visto muchos casos así. He visto casos de personas, de esposas que han estado orando años y años. Había un hermano en nuestra iglesia que fue fiscal del Tungurahua por un tiempo aquí, y él era el único cristiano en su familia con su hija. Y oraba por su esposa venía a dejarle en el auto y ella salía corriendo y decía una bola, ¿cómo le va a decir? Y oraba por la salvación de ella, orábamos. Ella no quería conocer nada, no quería saber. Orábamos. Él oraba por su esposa, oraba por la conversión de su esposa, hasta que su esposa la despiden del trabajo. Y eso hizo que ella tomara conciencia. La despidieron de una manera equivocada y ella se dio cuenta de la maldad del hombre. Y entonces ahí es donde ella comienza a escuchar. Y comienza a venir. Y comenzamos a visitarle. Y ella se convierte. Y aunque los hermanos ya no están en esta iglesia, hasta el día de hoy los dos se congregan y sirven al Señor. Ora al Señor. Ora. El segundo desafío es que desde hoy, yo lo tengo en una forma de como que lo estuviéramos diciendo nosotros. Desde el día de hoy oraré por mí para que Dios me capacite, me dé las oportunidades y me use para compartir el Evangelio con ellos. Desde el día de hoy ponte a la disposición. Señor, aquí estoy. Yo ya no quiero ser un espectador de tu obra. Yo quiero participar, Señor. Úsame. Capacítame, dame la capacidad, dame la valentía de hablar la palabra a mi familia, de hablar la palabra a mi esposa, a mis hijos, a mi compañero de trabajo, a mi vecino, mi compañero de universidad. Dame el valor, dame la capacidad. Ayer estábamos en esa capacitación y un hermano dijo: es que evangelizar es más que palabra. Como dijo alguien, evangeliza todo el tiempo con tu vida y si puedes, habla. Eso es mentira. Eso lo dijo San Francisco de Asís. Él dijo: no prediques con tu palabra, predícale con tu vida. Sí, tú puedes tener una vida muy buena, pero la vida no habla, no dice Cristo murió por ti y resucitó. Eso es ser testimonio, pero no es evangelizar. Una cosa es ser testimonio y otra cosa es evangelizar. Sí, ser el testimonio con tu vida, muéstrale con tu vida que es diferente, pero tienes que decirle. Tienes que decirle. El evangelio es un mensaje, el evangelio es un hecho histórico, pero se transmite como un mensaje, ¿no? Entonces, no hay tal cosa como predica el evangelio con tu vida y si puedes hablar. No, es mentira, eso es
No, son las dos cosas. Predica el Evangelio con tu vida y predica el Evangelio con tus palabras. ¿Me comprendes? Entonces predica el Evangelio, empieza a involucrarte. Yo quiero invitarte a que te hagas ese compromiso. Quiero lanzar, para poner en práctica, quiero hacer el desafío. ¿Qué tal si no traemos el próximo domingo una lista? Traigamos nuestra lista, hagamos nuestra lista y traigámoslas. Y vamos a orar por cada una de esas listas, ¿les parece? Yo hice el desafío a los hermanos de Mularí. Si no empezamos a hacerlo de forma práctica, esto va a ser un mensaje bonito que escuchamos en algún momento y nada más. Entonces, el próximo domingo quiero desafiarles. Traigamos nuestra lista y vamos a dar un momento aquí en la reunión para orar por cada una de esas personas. Amén. Y además, yo quiero decirles algo. Sería maravilloso que cada domingo tuviéramos un momento de orar por la salvación, por nombre de cada una de esas personas. A lo mejor no necesitamos decir apellido, a lo mejor queremos ser prudentes, ¿no? Oramos por nombre nomás, o por lista, pero oramos por esa persona. ¿Me comprende? ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Quiero pedirles que nos pongamos de pie y que oremos al Señor. Y quiero animarles, hermanos, esto se trata de la salvación de otras personas, pero principalmente se trata de que nosotros comprendamos el valor, la grandeza, la magnitud y el poder del Evangelio de Cristo. Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para eso le entregó su vida. Él murió, fue condenado en la cruz y fue sepultado, pero resucitó. Y esa verdad gloriosa es digna de ser predicada. Es digna de ser anunciada a los cuatro vientos. Es digna de ser creída por todos, como dice Pablo, pero es digna de que nosotros la compartamos. Usted, hermano, hermana, y yo tenemos un tesoro valioso. Ese tesoro es el Evangelio. No lo guardemos, no lo escondamos, no tengamos vergüenza de él. Ese Evangelio es poderoso. Es un arma letal contra el enemigo. Es capaz de convertir el corazón, de transformar la vida y el alma. Es capaz de cambiar el destino eterno de alguien. Compartámoslos, prediquémoslo. En todo momento, en todo lugar. No importa si la gente lo escucha, prediquémosles igual. Si nos reciben, si no nos reciben, prediquemos el Evangelio. Pero que ese mensaje sea predicado y que mucha gente llegue a conocer a Cristo y que mucha gente se salve. Amén.